¿Y si una motocicleta oxidada en una bodega olvidada fuera el único testigo de un crimen del que nadie se atrevía a hablar? Cuando Olivia Benítez encontró una motocicleta de policía abandonada de los años 70, escondida bajo una lona en la bodega de su tío, pensó que solo era una moto clásica genial. Pero entonces vio el número de placa, 210-477, y ahí fue cuando todo cambió. El número la llevó a un oficial desaparecido, un escándalo enterrado y un oscuro secreto familiar oculto durante más de 50 años. No era solo una moto vieja, era la llave de un misterio de la vida real. Alguien se esforzó mucho por mantenerlo en silencio. Y ahora querían que dejara de hacer preguntas. Pero antes de sumergirnos, dinos, ¿desde dónde nos estás viendo? Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. ¡Comencemos! La mañana en que Olivia Benítez entró en la ruinosa bodega de su tío a las afueras de Real del Monte, no buscaba mucho. Quizás algunas herramientas viejas, una lámpara rota, algo que rescatar del desorden que él dejó atrás. La bodega había permanecido intacta durante más de 2 décadas, su techo hundiéndose, las paredes forradas de clavos oxidados y placas de matrícula descoloridas. El aire olía a aceite de motor y a pino, espeso de recuerdos. Olivia, de 34 años, nunca se había sido del tipo sentimental. Era práctica, mecánica de oficio, hija de un hombre que nunca le enseñó a llorar, solo a arreglar cosas que no se quedaban arregladas. Pero algo en ese día se sentía diferente. Medio enterrada bajo una lona de lona y años de excrementos de ratón, estaba la forma de una motocicleta. No una moto cualquiera, sino una Harley Davidson Electra Glide de 1970. De uso policial, abandonada, olvidada. Su tanque lucía una pintura descascarada de un azul marino desvaído. Y justo encima del tapón de la gasolina abollado, en números metálicos llamativos, había una placa. 210-417. No lo sabía entonces, no del todo, pero ese número de placa no era solo una serie, era una llave, una que abriría una puerta que su familia había mantenido cerrada durante más de 50 años. Al principio Olivia pensó que solo era otra reliquia, un hallazgo genial, claro, pero nada más que chatarra y nostalgia. Había visto motos de policía viejas antes, pero algo en esta le carcomía. El número de placa, 210-417, seguía resonando en su mente como una melodía a medio recordar. No sabía por qué, pero no podía dejar de mirarlo. Esa noche, se sentó en la mesa de su cocina con la tierra todavía debajo de las uñas, la laptop abierta, el café ya frío. Escribió el número en todas las bases de datos que pudo encontrar. Registros antiguos de la comandancia, foros de Harley antiguas, incluso archivos de noticias locales. No fue hasta las 2:13 a.m. que finalmente apareció un resultado. Un viejo recorte de periódico de septiembre de 1971, escaneado y mal conservado. El titular decía: Oficial David Vargas desaparecido. Motocicleta encontrada abandonada cerca de la carretera estatal 19. Se le revolvió el estómago. David Vargas, un policía novato de 27 años, recién casado. Nunca se encontró un cuerpo, no hubo respuestas, solo la moto y el número de placa 210-417. Y allí estaba, una foto granulada en blanco y negro. La misma moto, el mismo tanque abollado, la misma placa. Olivia se quedó mirando la imagen, con el corazón acelerado. No solo sostenía un pedazo de historia, sostenía el último rastro conocido de un hombre que desapareció sin dejar rastro. Cerró la laptop, se reclinó en su silla y exhaló larga y pesadamente. A la mañana siguiente sacó la moto, o más bien la rodó con cuidado, a la luz del sol por primera vez en décadas. Sus llantas estaban podridas, el asiento roto, pero el cuerpo todavía tenía alma, como si hubiera esperado a que hasta sacó a ella, y quizás esa fue la parte más extraña. El tío de Olivia, Gerardo Benítez, nunca había mencionado la moto. Era el tipo de hombre que catalogaba cada herramienta, cada señuelo de pesca, cada tornillo en esa bodega.
Pero de esto nunca dijo una palabra, ni siquiera en su lecho de muerte. Así que empezó a hacer Serrisotes empezó a hacer preguntas. Su madre se estremeció en el momento en que mencionó el nombre de David Vargas. «Eso es historia antigua, Oli», dijo, sus ojos desviándose hacia el suelo. No vayas a desenterrar fantasmas. Pero eso es lo que pasa con los fantasmas. Nunca se quedan enterrados de verdad, especialmente cuando estás parada justo encima de donde están escondidos. Olivia rastreó la comandancia donde Vargas había trabajado, o lo que quedaba de ella. El nuevo edificio era frío y estéril, pero una recepcionista de unos 60 años recordaba el caso. «Ese muchacho era un encanto», dijo. «Muy novato, pero bueno». Al jefe le partió el corazón cuando desapareció. Una semana después, Olivia estaba sentada frente a ese mismo jefe, Eduardo Maldonado, ahora de 84 años y viviendo en una casa de retiro. No habíais hablado mucho en meses, decían, pero cuando Olivia le mostró la foto de la placa, algo cambió. Sus manos temblaron, sus labios se separaron. Susurró, casi inaudiblemente. Se suponía que esa moto nunca debía reaparecer. «¿Qué le pasó al oficial Vargas?», preguntó Olivia suavemente. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Vio algo que no debía. Y así, el peso de lo que Olivia había descubierto comenzó a descender sobre sus hombros como una tormenta de invierno. No era solo una motocicleta, era un mensaje, un secreto que alguien se había esforzado mucho por enterrar. Y ahora, 50 años después, Olivia lo había desenterrado. Podría haberse detenido. Podría haberlo dejado por la paz, vendido la moto, dejado que el pasado siguiera siendo pasado. Pero algo dentro de ella, algo más profundo que la curiosidad, le dijo que esto no había terminado. Porque alguien por ahí no quería que se contara esta historia. Y Olivia Benítez nunca se había sido muy buena para quedarse callada. La mañana después de su visita con el jefe Maldonado, Olivia no podía quitarse la sensación de que algo o alguien la seguía. Había pasado la noche dándole vueltas a sus palabras en la mente. Vio algo que no debía. Resonaba una y otra vez, como pasos detrás de ella en una habitación vacía. Había estacionado la motocicleta en su garaje, cerrada con llave y cubierta. Pero cuando salió a buscar su caja de herramientas esa mañana, la cubierta había desaparecido. No solo se había caído, había desaparecido. La moto estaba expuesta bajo la tenue luz del garaje y alguien había limpiado el polvo del tanque, revelando el número de placa como si estuviera recién grabado. A Olivia se le cortó la respiración. Esto ya no era solo una historia. Alguien más sabía que tenía la moto. Llamó a la oficina del sheriff, presentó un informe, pero lo trataron como si nada. «Probablemente solo unos muchachos del pueblo husmeando», dijo el ayudante desinteresado. Pero Olivia sabía que no era así, porque esa noche alguien dejó un sobre manila en su porche. Sin nombre, sin nota, solo una vieja foto Polaroid adentro. Mostraba a un hombre en uniforme, joven, orgulloso, riendo junto a esa misma motocicleta. Pero a su lado había alguien que Olivia no había visto antes, un segundo oficial. Su nombre estaba escrito en la parte de atrás. Ramón Acero, abril de 1970. Nunca había oído ese nombre. Curiosa, Olivia volvió a sumergirse en los archivos, pero Ramón Acero era un fantasma. Sin registro policial, sin obituario, sin traslado. Era como si nunca hubiera existido. Excepto que unas horas después, apareció una pequeña nota en su buzón. «Deja de escarbar. Algunos secretos se quedan enterrados por una razón». No había remitente. Solo su nombre, impreso en mayúsculas, como si lo hubiera escrito alguien que intentaba sonar oficial, o que intentaba no hacerlo. Sus manos temblaron mientras la leía una y otra vez. Pero no fue miedo lo que surgió en ella esta vez. Fue rabia, porque alguien quería que olvidara, y de repente,
Eso solo hizo que quisiera recordar más. Regresó hacia la bodega de su tío, y comenzó a registrar cada cajón, cada caja, cada estante olvidado. Y metidas detrás de un viejo bidón de gasolina, dentro de una caja de seguridad oxidada, las encontró. Cintas de casete, 5 de ellas, etiquetadas con marcador rojo. Vargas, confesión. Las miró durante mucho tiempo antes de deslizar la primera en la vieja grabadora polvorienta de su padre. La voz crepitó, inestable pero urgente. Si estás escuchando esto, significa que no regresé. Mi nombre es David Vargas, y lo que estoy a punto de decir podría costarme la vida. Olivia se congeló. Era su voz. David Vargas, el oficial desaparecido. Está pasando algo dentro del departamento. Algo malo. Acero se enteró primero, y luego desapareció. Traté de hablar con el jefe, pero me callaron. Y ahora creo que vienen por mí también. La cinta se cortó en estática. Olivia se quedó en silencio, su corazón latiendo en sus oídos. Esto no era una leyenda. No era una historia de fantasmas que se contaba en las cantinas del pueblo. Era real. Su tío lo había sabido. Había guardado estas cintas, las había escondido, las había protegido. Pero, ¿por qué nunca se lo había dicho a nadie? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Esa noche, recibió una llamada de un número desconocido. Una voz profunda al otro lado. «Necesita dejar esto en paz, señorita Benítez. No quiere terminar como Vargas». Clic. Sin explicación, sin oportunidad de responder. Solo silencio. Olivia se sentó en la oscuridad, agarrando el teléfono, tratando de calmar su respiración. No solo estaba descubriendo un misterio, estaba entrando en un encubrimiento, uno que alguien había matado para proteger. Olivia no durmió esa noche. La voz en el teléfono seguía dando vueltas en su mente como un zopilote. Fría, precisa, amenazante. No quiere terminar como Vargas. Miró las viejas cintas de casete sobre la mesa, con las manos todavía manchadas de óxido y polvo de la caja de seguridad de su tío. David Vargas no había huido, no había desertado, había sido silenciado. Y alguien, tal vez muchos alguienes, habían ayudado. Puso la segunda cinta justo después del amanecer. Es más profundo de lo que pensaba. Están moviendo cargamentos por la noche, no por la carretera principal. Acero rastreó la placa hasta el hijo de un funcionario del municipio. Ahí fue cuando desapareció. Yo soy el siguiente. Olivia detuvo la cinta. Lo sintió ahora. No solo la curiosidad de un viejo misterio de motocicleta, sino el peso de un encubrimiento que su familia podría haber ayudado a ocultar. Se le revolvió el estómago, y fue entonces cuando se dio cuenta. Su tío Gerardo, el dueño de la bodega, no era solo un coleccionista de chatarra vieja. Era un ayudante del sheriff jubilado. Él había estado allí, conocía a Vargas, corrió a casa de su madre, sin avisar, todavía con las botas y la chamarra de ayer. Su madre abrió la puerta con un suspiro cansado. «Oli, ¿qué es esto ahora?» «¿Por qué nunca me dijiste que el tío Gerardo trabajó con David Vargas?» Su madre palideció. «Te pedí que no te metieras en esto», susurró. «Algunos caminos no llevan a ninguna parte buena». Olivia entró, tranquila pero firme. No desapareció. Fue borrado. Y el tío Gerardo guardó pruebas. Esas cintas. ¿Lo sabías? Su madre dudó, sus ojos llenos no de culpa, sino de algo más pesado. Pena. Tenía 19 años, dijo finalmente. Recuerdo la noche que vino. David. Su uniforme estaba sucio. Parecía asustado. Le dijo a Gerardo que algo grande estaba pasando, que alguien en el departamento estaba lavando dinero a través de viejas incautaciones de propiedades. Dijo que tenía nombres. ¿Gerardo le creyó? Creo que sí, pero
Creer y hacer algo al respecto no es lo mismo. El mundo de Olivia se inclinó ligeramente. Su familia no solo estaba conectada con la historia, estaban dentro de ella. Su madre se sentó, retorciéndose las manos. 2 semanas después, David se había ido, sin rastro. Luego, la placa de Ramón Acero desapareció de la evidencia. Luego, los rumores cesaron. Todo simplemente se silenció. Olivia se tragó el nudo en la garganta. Así que Gerardo también se quedó callado. Tenía miedo, Olivia. Todos lo teníamos. No te enfrentabas a gente así en ese entonces. No aquí. Controlaban todo. La estación, los jueces, la prensa. ¿Y ahora?, susurró Olivia. Su madre la miró a los ojos. Ahora, eres la primera que no tiene miedo. Esa noche, Olivia se sentó de nuevo junto a la motocicleta. Ya no era solo una moto. Era un monumento. Un marcador del momento en que alguien eligió la verdad y pagó el precio por ello. Extendió la mano y tocó suavemente la placa abollada. 217. Y tomó una decisión. No iba a vender la moto. No iba a guardar las cintas. Iba a terminar lo que David empezó. A la mañana siguiente tomó las cintas, escaneó las fotos y comenzó a poner todo en un archivo. No solo para ella, para el público. Llamó a una periodista local independiente, una que había pasado años exponiendo casos sin resolver y municipios corruptos. Cuando Olivia le mostró la placa, las cintas y la foto de David Vargas, la mujer se quedó en silencio. Luego dijo: «He estado esperando que alguien volviera a sacar este nombre. Siempre supe que algo andaba mal». Por primera vez en días, Olivia sintió que la opresión en su pecho se aliviaba. No estaba sola. Esta historia, la historia de David, finalmente iba a ser escuchada. Y por primera vez, dejó de ser solo una mecánica con la bodega de un tío muerto y una motocicleta vieja. Se había convertido en el siguiente eslabón de una cadena, la voz de alguien que nunca llegó a terminar su frase. Porque lo que comenzó como curiosidad, ahora era un llamado. El artículo salió 2 semanas después. Portada de El Independiente de Real del Monte. El oficial olvidado. Cómo una motocicleta de policía de 1970 descubrió un encubrimiento de 50 años. No era una exposición brillante con el pulido de la gran ciudad, pero era honesta, cruda, poderosa. La periodista Maya Ríos había hecho el trabajo: verificar los números de placa, rastrear los registros de evidencia desaparecidos, incluso entrevistar a 2 oficiales sobrevivientes que finalmente, en su vejez, admitieron que algo había salido terriblemente mal en el otoño de 1971. Y Olivia se convirtió en el reacio centro de todo. Su teléfono sonaba sin parar. Los correos electrónicos llegaban a raudales. Algunos eran reporteros. Algunos, extraños que afirmaban haber oído susurros sobre David Vargas durante décadas. Y algunos, los más desgarradores, eran familiares de oficiales desaparecidos o silenciados de otros pueblos, preguntándose si tal vez, solo tal vez, sus historias tampoco habían terminado. Pero en medio del ruido, un mensaje se destacó. Provenía de una mujer llamada Clara Vargas, la sobrina de David, nacida 5 años después de que él desapareciera. Había crecido escuchando solo fragmentos de su historia, susurrados con vergüenza o tristeza en las reuniones familiares. Su correo electrónico fue breve. «No sé cómo lo encontraste, pero gracias. Mi padre nunca dejó de preguntarse qué le pasó a su hermano. Su hermano, nos diste paz». Olivia se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo, con los ojos ardiendo. No se había propuesto ser la heroína de nadie. Solo había encontrado una motocicleta en una vieja bodega. Pero eso es lo extraño de la verdad. Una vez que la descubres, eres responsable de lo que viene después. Así que Olivia siguió adelante. Volvió a las cintas, transcribió cada palabra, archivó cada foto. Trabajó con Maya para subir los archivos a una base de datos pública, una que listaba casos sin resolver,
informes de corrupción interna y testimonios sellados de denunciantes. Lo llamaron el Proyecto Vargas. En un mes, el sitio tuvo más de 100.000 visitantes. Lo que comenzó como un número de placa olvidado se había convertido en un lugar para que las historias, las reales, salieran a la luz. No solo sobre David Vargas, sino sobre oficiales y civiles de todo el país que habían hablado y desaparecido. Pero no se detuvo ahí. Una tarde lluviosa, Olivia estaba en la cafetería local cuando un hombre mayor se le acercó. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba en su cartera. «Creo que esto pertenece a tu historia», dijo, deslizando un sobre descolorido sobre la mesa. Dentro había una fotografía de 4 oficiales, uno de ellos David, de pie junto a una camioneta panel negra. El hombre señaló el borde de la imagen. «Ese soy yo», dijo en voz baja. «Conducía la camioneta la noche que me dijeron que reubicara la evidencia. Solo más tarde me enteré de que no eran drogas ni dinero en esas cajas. Eran libros de contabilidad, documentos, registros que podrían haber derribado a todo el departamento». «¿Por qué me da esto ahora?», preguntó Olivia. Sus ojos se llenaron. «Porque hiciste que estuviera bien dejar de tener miedo». Y luego llegó el siguiente mensaje, de una organización sin fines de lucro en la Ciudad de México que se especializaba en archivos de rendición de cuentas policial. Habían visto la historia. Querían asociarse para convertir el Proyecto Vargas en una plataforma nacional completa, no solo para subir documentos, sino para capacitar a jóvenes periodistas sobre cómo investigar la corrupción policial histórica y los casos sin resolver. Le ofrecieron a Olivia un puesto. No porque fuera detective, no porque estuviera capacitada, sino porque le importaba, porque escuchaba, y porque de alguna manera, simplemente por no haberse alejado, había construido algo que ninguna placa, pistola o tribunal había podido hacer en 50 años. Le devolvió la voz a David Vargas. Olivia se quedó mirando el correo electrónico durante mucho tiempo. Pensó en su tío, en su madre, en el anciano de la camioneta y en Clara Vargas. Ya no se trataba de una sola moto. Se trataba de cómo un acto de silencio puede enterrar la verdad, pero un acto de coraje puede resucitarla. Aceptó. La Olivia que había abierto la puerta del garaje esa primera mañana, esperando solo óxido y telarañas, se había ido. Esa versión de ella tenía grasa debajo de las uñas y un dolor sordo detrás de las costillas. Era la mujer que arreglaba cosas con las manos porque su corazón no sabía cómo pedir ayuda. No creía en mucho más allá de su llave de tubo, su silencio y la libertad de mantener la cabeza gacha. Pero ahora Olivia Benítez caminaba diferente. No con arrogancia, sino con peso. Con la responsabilidad de la verdad descansando sobre sus hombros y el conocimiento de que, a veces, lo más peligroso que una persona puede hacer es preocuparse. No fue fácil. Recibió amenazas, correos electrónicos llenos de veneno, mensajes que decían que estaba arrastrando el pasado a lugares a los que no pertenecía. Algunos la llamaron mentirosa, otros la llamaron cosas peores. Pero cada vez que dudaba de sí misma, abría ese mensaje de Clara Vargas o reproducía la voz de David de las cintas. Joven, inseguro, pero valiente. Si estás escuchando esto, significa que no regresé. Él no había regresado, pero sus palabras sí. Y por eso, Olivia siguió adelante. Su garaje, que antes era un lugar de trapos aceitosos y silencio, se convirtió en otra cosa. La gente empezó a visitar. Jóvenes periodistas, familiares de los olvidados, estudiantes locales trabajando en proyectos de historia, oficiales retirados con manos temblorosas y corazones apesadumbrados, finalmente listos para hablar. Uno de ellos, un hombre llamado Tomás Lara, trajo una sola foto en un marco desgastado. Era de David, sonriendo, apoyado en la moto. «Tomé esa el día antes de que desapareciera», dijo Tomás. «Todos pensamos que se había vuelto loco. Eso es lo que nos dijeron los jefes, pero nunca lo creí. Era demasiado limpio, demasiado honesto». Hizo una pausa,
formándosele lágrimas. Nos lo devolviste. Olivia no supo qué decir. Nunca lo sabía en momentos como ese. Pero quizás las palabras no siempre eran necesarias. Quizás la presencia, el estar ahí, el escuchar, el dar espacio al dolor, era suficiente. Su trabajo con el Proyecto Vargas se expandió. Viajó a conferencias, no como oradora, sino como una historia. La gente no la presentaba como periodista, activista o incluso denunciante. La llamaban lo que realmente era: un testigo. Un testigo de lo que puede suceder cuando una persona se niega a mirar hacia otro lado. Y con cada viaje, con cada conversación, algo en su corazón se ablandó. Ya no huía. Ni del duelo ni del pasado, ni siquiera de sí misma. Comenzó a restaurar la motocicleta lentamente, pieza por pieza. No para conducirla, sino para preservarla como un símbolo. El tanque de gasolina todavía tenía la abolladura. El asiento de cuero todavía tenía las costuras originales. El número de placa todavía piquica era piole. La colocó en una vitrina de cristal en un museo local, junto a las cintas de David, su fotografía y los titulares de 1971. Y sobre todo, grabado en acero. La verdad no muere solo porque la entierres, pero quizás el cambio más grande fue que Olivia finalmente habló en el memorial de su tío. Meses después de su fallecimiento, después de que la verdad saliera a la luz, el pueblo decidió organizar un homenaje silencioso, no solo para él, sino para aquellos que se habían perdido en el silencio. Olivia se paró detrás del podio, sosteniendo el micrófono como un peso. Mi tío Gerardo no era perfecto. Comenzó con la voz firme. Era un hombre de deber, miedo y arrepentimiento. Guardó un secreto que no supo cómo llevar, y durante mucho tiempo lo juzgué por eso. Hizo una pausa. Pero ahora entiendo. A veces las personas que no hablan solo están esperando a que quizás alguien lo suficientemente fuerte como para escuchar. La multitud guardó silencio. El viento susurraba entre los árboles fuera de la capilla. Y en ese silencio, Olivia lo sintió. No solo un cierre, sino una transformación. Ya no era la mecánica. Era el puente entre un pasado olvidado y un futuro mejor. Y todo por una motocicleta. 6 meses después de que el artículo se volviera viral y después de que el Proyecto Vargas creciera más allá de lo que Olivia jamás imaginó, se encontraba en los escalones de la recién renombrada Biblioteca Memorial David Vargas, justo afuera del juzgado de Real del Monte. No era grandioso, sin grandes discursos, sin cámaras parpadeantes. Solo una simple placa, una multitud de personas que se preocupaban y una motocicleta clásica brillando silenciosamente bajo un toldo protector. Placa 20417. Limpia, preservada sin tocar, más allá de toda reparación. Y a su lado, una vitrina de cristal que exhibía las cintas de David, las entradas de su diario y una foto de él en uniforme. Esa sonrisa juvenil, congelada para siempre. Solo días antes de que desapareciera, Clara Vargas estaba de pie junto a Olivia tomándola de la mano. «Nunca tuvo una tumba», susurró Clara, «pero ahora tiene algo mejor. Tiene una voz». Olivia asintió, sus ojos picando con lágrimas que no intentó ocultar. Porque la chica que una vez arreglaba motores en silencio se había convertido en la mujer que ayudó a arreglar algo mucho más roto: el silencio mismo. No había sido fácil. Le había costado el sueño, la seguridad, la comodidad y, más de una vez, la creencia de que importaría. Pero hoy sí importaba. Más tarde esa noche, Olivia caminó por el borde de la propiedad donde había encontrado la motocicleta por primera vez. La misma vieja bodega, ahora despejada, el polvo y las telarañas desaparecidos. El sol se hundía bajo detrás de los árboles, pintando el cielo de ámbar y púrpura. Se sentó en el escalón de madera con una taza humeante de café negro, como siempre lo había hecho, pero ahora era diferente. No porque hubiera expuesto un encubrimiento, no porque extraños la llamaran valiente,
sino porque había aprendido algo más profundo. La verdad no pertenece a los que están en el poder. Pertenece a todos aquellos que están dispuestos a llevarla, incluso cuando es pesada, incluso cuando nadie más la quiere. Tomó un largo sorbo de café y sonrió suavemente para sí misma. Una sonrisa tranquila, una sonrisa terminada. Y entonces, como si el pasado hubiera cerrado el círculo, una niña del vecindario, tal vez de 12 años, se acercó a la cerca. Sostenía un cuaderno de espiral y una expresión de ojos muy abiertos. ¿Usted es la señora que encontró la moto de policía secreta?, preguntó la niña. Olivia se rió entre dientes, apartándose el pelo de la cara. Sí, supongo que sí. La niña dudó. Luego levantó el cuaderno. Quiero escribir historias como usted algún día. Reales. Cosas que la gente olvidó. Olivia parpadeó, atónita por la simplicidad de la petición y la esperanza escondida en ella. Se acercó, se arrodilló y dijo suavemente: Entonces, prométeme algo. Nunca dejes de hacer preguntas. Y cuando el mundo te diga que dejes de escarbar, escarba más profundo. La niña asintió. Y en ese momento, Olivia vio una chispa que recordaba en sí misma, una vez, antes de que el mundo le dijera que se encogiera, antes de que el miedo la hiciera dudar. Esa chispa todavía estaba viva, solo que ahora se había transmitido. Porque esto no se trataba solo de David Vargas, la motocicleta o la corrupción. Se trataba de un legado. No del tipo construido sobre edificios y placas, sino del tipo construido sobre el coraje, la verdad y la voluntad de estar solo cuando nadie más lo hará. Olivia no salvó el mundo, pero salvó una historia. Y tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente para cambiar la siguiente. Cualquiera puede descubrir la verdad si es lo suficientemente valiente como para hacer tasitza y hacer las preguntas que nadie más hará. Mientras el sol de finales de otoño se hundía detrás de las colinas de Real del Monte, Olivia Benítez colocó con cuidado la última cinta de casete en su estuche de archivo. No para guardarla, sino para asegurarse de que nadie la olvidara jamás. Ya no se veía a sí misma como una simple mecánica o la sobrina de un hombre que guardaba demasiados secretos. Se había convertido en algo más. Una guardiana de historias que casi fueron borradas. Un puente entre el silencio y la justicia. La motocicleta que una vez estuvo oxidándose en una bodega olvidada había provocado algo mucho mayor. No solo un ajuste de cuentas, sino un movimiento. Lo que comenzó como la curiosidad de una mujer se había convertido en una voz para cada denunciante, cada nombre perdido y cada familia a la que una vez se le dijo: déjalo ir. Porque para Olivia, y para cualquiera lo suficientemente valiente como para seguir el rastro, la verdad nunca fue el fin, el Tototskolsfial. Fue solo el comienzo. Fin. A continuación, 2 historias más que demuestran que el pasado todavía habla. Haz clic para seguir viendo y no olvides suscribirte si crees que la verdad vale la pena desenterrarla.